Oh, ¿viste mejor? Entonces, bueno, mira, vamos a retomar un poquito. Básicamente habíamos hablado acerca de lo que es ese eslabón entre la superestructura y la infraestructura llamado zapata o fundación, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Se busca un suelo con la capacidad suficiente para soportar las cargas, pero también, muy importante, y es lo que estamos entrando en materia, se busca una cimentación, una zapata capaz de poder absorber esos esfuerzos, esa energía, de disiparla sin fallar. O sea, que la zapata no se rompa, no se fracture. ¿Y cuáles son las fallas más comunes en zapatas? Fallas locales en general. Sí. En Zapata. zapata. En Zapata no. Mira, un buen augurio para el próximo Sí. parcial. Fallas comunes. ¿Cuáles son las fallas que nosotros verificamos? ¿Cuáles son las verificaciones que hacemos en la zapata? Funcionamiento. ¿Qué más? Aplastamiento. ¿Perdón? El aplastamiento Cizallamiento. Bueno, esencialmente no olvidemos, ya lo vamos a ver, que cuando nosotros tenemos una fundación, lo que nosotros idealizamos que puede pasar es algo como esto, donde la fundación, por efecto de una carga P, ella se rompe, así como se presenta acá. Al romperse, se genera un plano de corte. Pero como todo, siempre en nuestra ingeniería nosotros tendemos a idealizar los casos de forma tal de que podamos manejarlo de forma más sencilla a nivel de cálculo. Por esa razón es que ustedes tienden a ver que los esfuerzos acá son uniformemente distribuidos, que las áreas o las secciones de corte, bien sea por cizalla unidireccional o bidireccional en el caso del funcionado, se nos presentan como planos totalmente rectos, ¿sí? Aunque la realidad es más o menos esta que vemos acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, las hipótesis que nosotros abordamos y que deben permanecer en sus cabezas de aquí en adelante, inamovibles, es que la zapata se considera como un cuerpo rígido. Hay aspectos que nos permiten a nosotros chequear la rigidez de la zapata, pero en lo que respecta a nuestra cátedra, por ahora, vamos a asumir zapatas rígidas y nos vamos a encargar de que eso sea posible. ¿Sí? O sea que en ningún momento yo les voy a colocar a ustedes la posibilidad de ni siquiera de que ustedes lleguen a calcular una zapata flexible, porque si nos vamos a zapatas flexibles tenemos que utilizar otros métodos de cálculo que no son los que estamos viendo. ¿Okay? Dos tipos de zapatas, rígida y flexible, ¿sí? Al igual que el suelo, rígido y flexible. Hay una gran analogía allí. La carga reactiva del suelo ficticia se supone uniforme y contraria a la gravedad, como lo vemos acá. Y recalco, ficticia. Las fallas que se asocian a la zapata son flexión, corte y funcionado. Y eso es lo que nosotros hacemos chequeando con, digamos, nuestro paso a paso. ¿Sí? Ok. En cuanto a la flexión, yo quiero recordarles un poquito de qué va esto. ¿Por qué hago énfasis en ello? Porque si ustedes están claros, mis futuros ingenieros, con lo que ustedes están haciendo con esas fórmulas, ustedes van a poder jugar con las fórmulas. Y no importa el tipo de zapata que represente. Yo le estoy dando ahorita la zapata más sencilla, que es la cuadrada concéntrica, chévere. Pero si le coloco una zapata rectangular o le coloco una zapata excéntrica, ustedes van a saber de qué va, de qué se trata. Porque lo que son los principios fundamentales, lo entienden. Entonces, partiendo de los principios, yo creo que podemos obtener el mejor dominio. Entonces, lo primero, la flexión ocurre un momento considerando el volado de la viga NX y se emplea para el cálculo del acero de refuerzo. El momento que nosotros vamos a calcular acá, que nosotros lo hacemos de primero en nuestro flujo de trabajo, no es porque lo necesitemos de primero realmente, lo podríamos hacer de último, porque realmente lo vamos a utilizar es para el cálculo del acero de refuerzo, es simplemente por llevar un orden. Ahora, lo importante de esto sí va en cómo se produce este momento, de qué se trata este momento. Y este momento que se produce es o parte de la consideración
de que esta zapata que está acá, vamos a tomar una ala, que es esta que se refleja en color rojo, un ala de esa zapata, y vamos a suponer que esa ala está empotrada dentro del pedestal, con el pedestal, de forma tal de que si nosotros vamos a hacer una analogía, esto que está aquí nosotros lo estaríamos representando de esta manera, empotrado aquí justamente en la cara del pedestal, y esta es una viga cantilever que se está enfrentando a los esfuerzos del suelo, ¿sí? Eso es todo. De allí, el momento va en relación entonces, como les estoy comentando, a la sección AA. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos eso? ¿O de qué se trata el asunto? Buen provecho. ¿De qué se trata el asunto? Fíjense. Esa distancia de la cara del pedestal o columna hacia el borde de la zapata, que es lo que estamos viendo acá en rojo, que es lo que estamos suponiendo como una viga en cantilever, se denomina NX. ¿Ok? Es simplemente un convencionalismo. ¿Qué hacemos allí? Bueno, nosotros lo que se nos pide allí es que nosotros al fin y al cabo logremos llevar o logremos llegar a un punto en el cual nuestros esfuerzos se transformen en esto. Una carga puntual, P o PU o P max, como tú lo quieras ver, pero una carga puntual que nosotros, ¿cuál es la complicación aquí? La complicación aquí es que nosotros tenemos que saber o debemos saber cómo puntualizar esa carga. Eso es todo. Eso es todo en la complicación. Entonces, ¿cómo puntualizamos una carga? Si tenemos el volumen aquí de esfuerzo, pero también tenemos un esfuerzo, ¿qué podemos hacer? Tenemos un volumen de esfuerzo aquí. Acuérdense que aquí está sigma U, que va hacia arriba, pero es un volumen de esfuerzos, ¿sí? No es una carga lineal, no es una carga puntual, es un volumen por debajo, ¿no? Es tridimensional en toda esa sección de la zapata. ¿Cómo hago yo para primero linealizarlo y después puntualizarlo? ¿O cómo lo puntualizo? Si lo puntualizo de una vez. Porque de todas sabemos que ese esfuerzo P sub U va a estar actuando aquí en sentido opuesto. Lo que pasa es que nosotros vemos las cosas en la infraestructura, lo vemos al revés, ¿sí? La viga responde o en este caso el cantilever responde al esfuerzo de acá del suelo, pero realmente es como si lo viésemos así, ¿no? Este es nuestro caso. P, y aquí tenemos un L medio, aquí tenemos una P, y nosotros necesitamos calcular el momento que se da aquí, ¿cierto? Entonces allí nosotros tenemos M, que va a ser igual a P por el L medio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la fuerza? Así de simple. Entonces, ¿cómo nosotros transformamos esta volumetría en PU? Pregunta. Porque si entendemos eso, ya está lista la parte de flexión. Ahora que teníamos que multiplicarlo por la profundidad de ahí creo que era 18. El esfuerzo último por las dimensiones de esta. Realmente multiplicarlo por la profundidad. De esa ala de la zapata. De esa darle la zapata. En este caso que es NX, tenemos que multiplicar NX por BY, en este caso que es los 280. Pero que sabe cuánto vale La NX en este profundidad de la caso. zapata. Okay. Entonces nosotros diríamos que para poder obtener ese mencionado PU, que en nuestro caso, bueno, sí, vamos a llamarlo PU, nosotros necesitaríamos considerar que un esfuerzo último, ¿sí?, que va a multiplicar a quién, para poderlo llevar al área, ¿sí? ¿Lo llevamos al área primero o lo llevamos en una sola dirección para que veamos? Primero a una sola dirección. Si lo multiplico por la dirección, por esta dirección que está acá, yo tendría esto, ¿cierto? Sí. O sea, lo tengo que multiplicar por la dirección ortogonal para poder tener la carga lineal, ¿sí? Entonces lo tengo que multiplicar en este caso por esta dirección, que es lo que normalmente acá llamaríamos como BY, ¿sí? BY.
aquí ya tendríamos los resultados en, por ejemplo, kilogramos por qué? Por metro. Porque aquí tenemos kilogramos por, vamos a unificarlo, por metro cuadrado, y aquí tenemos metro, ¿sí? Se va, nos queda kilogramos por metro. Pero para yo poder llegar, este es PU distribuida, pero para poder llevar, o W sub, creo yo, mejor. Pero para poder llegar a U, lo que tenemos es que hacer, ¿qué? El resultado por NX. No puntual. O sea, puntuarlo. Ok, entonces, por BY, por, en este caso, NX. por NX. Y listo, ya puntualizamos esa carga en ese punto. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Hallar el brazo, porque ya tenemos esto. Ya tenemos esto, ¿cierto? Necesitamos ahora hallar el brazo. Y el brazo es L medio. L, que está aquí, es NX. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar a esto ni me lo entendí. NX. Ok, vamos a tener acá que el MU, si me disculpan lo desordenado, va a ser igual a PU, que multiplica a NX medio. ¿Sí? Ese es al momento. Ese es el momento. Y eso es lo que estábamos buscando. Que si nosotros lo reacomodamos y decimos MU y reemplazamos por PU, tenemos sigma U por BY por NX. Pero si lo multiplicamos además por su brazo, tenemos NX entre 2. ¿Sí? De allí un rearreglo sería MU igual a sigma U, que multiplica a BY y que multiplica a NX al cuadrado entre 2. Y de aquí es de donde sale la conocida fórmula que nosotros manejamos. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero es que ustedes cuando vayan a hacer el ejercicio, obvio, no es que van a tener que retroceder todo esto y que van a pensar justamente, no, sino que vean, a grosso modo, nosotros como ingenieros tenemos que simplificar las cosas. ¿Sí? Entonces, vean esto simplemente como el cálculo de una viga en voladizo. Eso es todo. Cuya carga es esa, o sea, se deriva o la debemos encontrar en función de lo que es la reacción ficticia del suelo. Eso es todo. En moraleja, tenemos que calcular una viga en cantilever cuya carga es la reacción ficticia y tenemos que llevar esa reacción ficticia a una carga puntual para que fácilmente podamos obtener el momento. Y ese es el momento que nosotros utilizamos para la siguiente parte del cálculo del punzonado, ¿cierto? No. Que la carga no para la carga No. ficticia. Esta. Ese momento lo utilizamos para el cálculo del acero. Ese es el momento que nosotros después nos llevamos, que decimos el acero va a ser igual al momento último dividido entre phi por 0,90 por JU por T. ¿Se acuerdan? Entonces, todo esto que hemos hecho es para que al final nosotros podamos introducirlo aquí. Y eso es todo. Por eso les digo, no es prelativo, no es obligatorio que ustedes empiecen por aquí. Pero para tener un orden, lo estamos haciendo de esa manera. ¿Todo claro? ¿Seguro? Ok. Eso se lo van a pasar. ¿Eso está en el PDF? Todo eso está en la diapositiva. Lo que pasa es que imagínense, le estoy explicando la explicación. Estoy dando la explicación de la explicación, que ya les di la semana pasada. Nos mandan las diapositivas. Claro, yo les mando la diapositiva, pero la diapositiva no está lo que copié. Ah, no, sí está lo que copié allá. Profe, Sí, y no todo está. podemos realizar un ejercicio bajo el de la cámara. Claro que sí. Ahorita que nos viene el ejercicio. Pero cálmate, estamos ¿Quieres ejercicio? en explicación. ¿Quieres ejercicio? Te prometo toda una tarde de ejercicio. Déjame que termine de explicar. Ella es pequeña. Tranquila. Se lo quiero llegar. Perdón. No, Cuando yo le mandé a decir con su delegado que esta tarde iba a ser movida porque es así. Pero es que quiero que recuerden esto porque es importante. Ahora, corte o cizalla unidireccional. ¿Qué es eso? El corte en una sola dirección. El delegado. Es un corte en una sola dirección, pero ¿alguien recuerda de qué se trata? ¿Cómo es ese corte? ¿Así? El de D. El que es de D. Sí. El corte de D. Que es Que es completamente. como diagonal. Ok.
nosotros en este caso, y voy a avanzar de una vez para hacer el corte breve el cuento. ¿Qué pasa? Recordarán ustedes, y vuelvo a dibujar, solamente para que lo tengan presente, recordarán ustedes entonces que teníamos nuestra zapata cortada así, algo así, aquí el núcleo, por acá, así, y bueno, falló de esa manera, ¿ok? Nuestra zapata, ¿sí? Sí. Dentro de las posibilidades de falla de la zapata está algo que se denomina entonces corte o cizalla unidireccional. Este corte o cizalla unidireccional es la que se da concretamente en este plano que está acá, en el plano 1,1, que se encuentra a una distancia de desde la cara de la columna o pedestal. ¿Sí? Ahora, de forma sencilla, ¿qué es lo que nosotros buscamos allí? El área. Nosotros necesitamos primero determinar un esfuerzo, este esfuerzo que está aquí, que no es más, como todo esfuerzo, que es el resultado de una determinada fuerza que estamos llamando V sub U, dividida entre quién, entre estos parámetros que corresponden al plano de corte. ¿Sí? Cuando nosotros dividimos una fuerza entre el plano de corte, que va en unidades, digamos, no sé, metros cuadrados, centímetros cuadrados, X, entonces vamos a tener entonces consistentemente pues, el resultado en kilos por metro cuadrado, kilos por centímetro cuadrado, toneladas por centímetro cuadrado, etc., ¿no? Pero nuestras unidades van a ser masa sobre área. ¿Ok? Entonces, lo que estamos buscando es esto, el esfuerzo. ¿Qué representa este esfuerzo? Este esfuerzo representa el corte, vamos a ver si está un poquito más adelante, sí, por aquí está, el corte que ocurre en esta sección que está aquí en rojo, que se llama 2, ¿sí? Pero para yo poder hallar, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy hallando una fuerza que cuando la divido entre el área de esta sección que estoy asumiendo, que es la sección de corte, ¿sí? Unidireccional o cizalla unidireccional, cuando yo divido esa carga entre esta área, ¿sí? Área de corte, yo voy a tener un esfuerzo, ¿cierto? Un esfuerzo cortante por cizalladura unidireccional o un esfuerzo de corte simplemente, llamémoslo así, porque el próximo que vamos a tratar se llama esfuerzo por funcionado o corte por funcionado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí me entienden hasta aquí? Sí. Tenemos un área de corte que es donde ocurre el corte. Ya. Y necesitamos ahora hallar la fuerza que origina ese corte. ¿Cuál es la fuerza que origina ese corte? ¿De dónde nosotros la sacamos? Bueno, sencillo. Nosotros lo que tenemos que hacer, y aunque ustedes no lo crean, es simplemente puntualizar, y ahora hallar lo que sería la carga que llega aquí, esta carga PU, que se denomina aquí, bueno, la estamos colocando como PU, necesitamos el esfuerzo o la fuerza de punzonado, la fuerza de corte, lo que llega de esta carga PU hasta acá, hasta el perímetro de punzonado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que llega hasta acá, hasta el perímetro de punzonado, no es la totalidad que nos traemos de la carga estructural, de la parte de arriba, no es todo, sino que ahí tenemos que restar nosotros lo que es el esfuerzo en dicha área de contacto, o dicho de otra manera, este cuadrado, este plano cuadrado que se presenta acá, que es la proyección de esa figura troncocónica, esa pirámide, tiene un área que cuando es multiplicada por el esfuerzo, entonces nos va a dar una carga P ascendente, como lo vemos acá, que denominamos P sub S, ¿no? Como un recurso. P sub S es el resultante de esa carga distribuida por unidad de área, abajo, de abajo hacia arriba, sobre este plano, es igual a sigma U que multiplica por el perímetro, por el área de punzonado. Esto que está aquí, se conoce como área crítica de punzonado.
Entonces, si tengo el área crítica de punzonado y lo multiplico por el sigma U, que son las fuerzas que vienen ascendentes, ¿qué es lo que voy a tener? Una fuerza. ¿Unidades de qué? De fuerza, de kilo. Claro, porque aquí tengo, mira, aquí tengo un área, por un esfuerzo, me va a dar ¿qué? Kilos, o toneladas, o lo que sea, pero en unidades de masa. Ajá. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? De la totalidad de mis cargas que vienen y que llegan a la interfaz suelo-estructura, yo debo restar este esfuerzo que va ascendente porque es una respuesta del suelo, ¿sí? Y lo que me queda es lo que yo voy a utilizar para calcular el esfuerzo de punzonado. Y eso es todo. ¿Sí se entiende? Yo sé que eso es progresivo. A lo mejor ahorita todavía tienen dudas, pero cuando ustedes vean la diapositiva se van a acordar de lo que yo les acabo de decir. ¿Ok? Y yo sé que les va a ir bien. Amén. Entonces, bueno. Amén. Nombre de Dios, como dicen por ahí. Nombre de Dios. Gracias, Jehová. Ajá. Ok. Ahora sí vamos a la materia y voy a tratar esto de pasarlo rápido, chicos, para explicárselo más bien de forma práctica, ¿no? Y que no nos perdamos tanto en la teoría porque es algo como tal vez que los aburre a ustedes y es pesado, ¿no? Recuerden que estamos en este mismo tema, seguimos en la unidad 2, ya, Dios mediante, gracias a Dios, terminamos con la unidad 2. Vamos a la unidad 3 y vamos a ver otra cosa más interesante. Entonces, previamente habíamos hablado ya acerca de la comparación de cargas actuantes y cargas admisibles, el diseño de zapatas aisladas concéntricas lo vimos en la clase pasada, así que hoy lo que nos corresponde es evaluar asentamientos admisibles del suelo. Y entramos con el tema de los asentamientos, un tema que a veces es bastante, digamos, menospreciado, tomado como poca cosa, pero que es fundamental, es crucial. El manejo de los asentamientos es equivalente desde el punto de vista sísmico al manejo de las derivas. Ustedes están viendo sísmica, ¿cierto? Bueno, es tan importante como el manejo de las derivas. De hecho, nuestra nueva normativa sísmica como que implícitamente explica la parte del asentamiento y se centra más que todo en la parte de lo de las derivas, ¿sí? Porque desde el punto de vista estructural, lo que solicita más a la edificación es estos cambios, estos deltas que corresponden a las derivas de entrepiso. Bueno, pero como ingenieros nosotros no podemos dejar por fuera los asentamientos, por eso están en las normativas. Asentamientos totales, diferenciales y admisibles. Estos son los tipos de asentamientos. ¿Los conocían? ¿No? Bueno, se los presento. Aquí está. A grosso modo, mira, tenemos tres tipos de asentamientos. Rapidito. Asentamiento uniforme. Características, no se presentan grietas. Es cuando se da la del asentamiento de una edificación. Me disculpan que por la premura no les tengo imágenes más representativas, pero la edificación, a razón de su peso propio de las cargas y demás, ella se hunde, pero de forma uniforme, de manera uniforme. ¿Ok? Ahora, luego viene el asentamiento por inclinación. Este mayormente se hace en grieta, pero es cuando vemos de repente una casa que se va de lado, ¿no? Por la vía del paréntesis, ¿a qué falla se podría asociar este tipo de asentamiento? ¿Cómo? El asentamiento por inclinación, si lo pudiésemos asociar a algún tipo de falla de la geotecnia, ¿a qué tipo de falla creen ustedes que podría ser asociado? Un corte local por arena. Depende de qué suelo. Un suelo poco. O sea, pero esa no presenta grietas, solo se va de lado. Como por... Normalmente no presenta Normalmente. grietas, no presenta grietas, sino que se va simplemente de lado, o sea, se hunde el suelo acá. O sea, sería como O sea, silla, ¿se acuerda lo que ¿Se acuerda lo que nosotros veíamos en la parte de geotecnia? Que aquí ocurría así como una especie de curvita. Sí. ¿Sí? Ajá. Ok, entonces, ¿qué creen ustedes que ocurriría aquí? Juguemos un poquito. ¿Qué creen ustedes que pasaría ahí? ¿Qué tipo de falla? Falla por corte que, de acuerdo a Terzaghi, vamos a circunscribirlo. Si estuviésemos evocando a Terzaghi en este momento, ¿sería falla por corte de qué? ¿Crees que local? Todos creemos que local, por fe.
No, No, porque, Investiguemos. Ajá, ¿por qué? porque lo que usted, bueno, los materiales que nos dio dice que ese tipo de cortes sucede cuando son suelos poco cohesivos, mal gradados. Entonces ahí era donde se presentaba ese tipo de fallas. Y en una falla por corte general, la destrucción sería, o sea, es como más grave, la destrucción sería total, una cosa así. O sea, sería. O sea, Bueno, eso de la destrucción es como entre comillas. Estamos hablando de la falla O sea, súbita o no. o sea, gradual o una falla Exacto, una rápida. falla gradual o una falla rápida. Bueno, creo que yo también opino que es muy probable que sí, esto ocurre por este tipo de falla local, generalmente. Pero no solamente es porque yo lo diga o porque es así, como lo decíamos por aquí, eso depende también del tipo de suelo, ¿sí? Del tipo de suelo y bueno, también de otros factores que influyen allí. Pero sí es interesante que puedan considerar eso. ¿Por qué ocurre este tipo de falla? Y los invito a considerarlo, a pensarlo y quién sabe, a lo mejor basta para el parcial. Bueno, No, tal. hablamos entonces, fíjense, hay una analogía entre lo que son los asentamientos. Tenemos por un lado asentamientos totales y diferenciales, ¿sí? Totales y diferenciales. Pero da la casualidad o da la salvedad o vale la pena resaltar de que ambos pueden ocurrir en un solo elemento o en toda la estructura. ¿Sí? Ana, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así como que Está analizando. analizando? Porque ¿qué pasa? Bueno, nuestra hipótesis generalmente, aunque no es 100% así, cuando nosotros consideramos que la zapata es rígida, consideramos que es un cuerpo, valga la redundancia, rígido, indeformable, ¿ok? Por lo tanto, normalmente el asentamiento va a ocurrir de forma directa, ¿no? O sea, es decir, uniforme, ¿sí? En la parte de abajo de la zapata. Pero hay otras condiciones en las que la zapata puede ser flexible. Hablando solamente de la zapata, porque aquí hay un tema interesante de interacción suelo-estructura. Es decir, nosotros no podemos descartar que existe una zapata rígida y flexible y tampoco podemos descartar que existe un suelo rígido y flexible. Y allí es donde, digamos, el corazón de lo que es la interacción suelo-estructura, ¿sí? Por eso yo no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Que si el suelo es flexible, entonces la estructura tiene que ser rígida y viceversa. ¿Lo han escuchado? ¿Alguna vez? No, creo que me acuerdo de que cuando se dice que la zapata es flexible es porque se deforma con respecto al suelo también. O sea, Hay dos tienden a concepciones, deformarse. hay dos concepciones que nosotros podemos tomar. ¿Se deforma la zapata o se deforma el suelo? Normalmente nosotros decimos que lo que se deforma es el suelo. Y empezamos a modelarlo por ciertas metodologías que son bastante refinadas, buen provecho para todos en general. Ciertas metodologías que son bastante refinadas, como por ejemplo el método de elemento finito, nos ayuda a ser muy precisos con respecto a ello. Pero nosotros nos salvaguardamos, por lo menos de decir que la zapata es flexible, porque generalmente nuestros métodos garantizan que la zapata ya por su volado sea rígida. O sea, su relación espesor en relación al volado que tiene desde la cara del pedestal o columna hacia el borde, nos indica a nosotros que la zapata es rígida y es lo que siempre nosotros vamos a buscar, ¿okay? Para no complicarnos. Entonces, bueno, les comento, entonces puede ocurrir dos casos. La zapata sufre un asentamiento total que está compuesto de 3 asentamientos a su vez, y ya se lo voy a comentar, y puede sufrir un asentamiento diferencial, ¿no? El asentamiento diferencial nosotros no lo manejamos, porque ya depende de temas o de métodos más refinados, donde nosotros decimos, bueno, mira, en esta zapata, de repente... Ay, No, se culpa mía, no se culpa. si no, Esos son velas lo que está haciendo. tranquilamente, una muchacha. En una zapata, de repente, una zapata que nosotros la tenemos así, vamos solamente a dibujar el jabón de la zapata. Aquí abajo se genera, si es por algo que nosotros denominamos elementos finitos, una malla
una especie de malla que discretiza. Hacer silencio. Una especie de malla, o una malla mejor dicho, que al ser discretizadas me permiten evaluar el comportamiento en cada uno de los puntos, y cada uno de los puntos tiene un comportamiento particular. Lo que quiere decir que, por ejemplo, este punto tuvo un delta 1, este punto tuvo un delta 2, este punto tuvo un delta 3 y así sucesivamente hasta que tenemos un conjunto de puntos delta I, ¿sí? Conjunto de puntos delta I. Pero proviene de la discretización de la zapata por el método de elementos finitos, cosa que no vamos a estar trabajando nosotros. Ok, gracias a Dios. Y por la parte de la estructura, también tenemos un asentamiento que puede ser total o diferencial. Cuando se presenta un asentamiento total, estamos considerando tres tipos de asentamiento. ¿Sabían ustedes que se producían tres tipos de asentamiento a la vez para nosotros poder determinar lo que es el asentamiento como tal de una zapata, de una estructura? No. Bueno, sí, existen tres tipos de asentamiento. El primer asentamiento es el inmediato. El asentamiento, cuando tú montas la estructura, listo, se asentó, bajó lo que tenía que bajar y listo. Eso es de acuerdo al material. Por lo menos en materiales granulares tiende a pasar este tipo de asentamiento. ¿Por qué? El papel del agua es fundamental en este caso. Porque tanto el asentamiento primario básicamente se da cuando tú aplicas la carga en una fundación y el suelo expulsa el agua, drena el agua. Cuando drena el agua, entonces se asienta esta zapata. ¿Ok? Ahora, ella puede variar en el tiempo. ¿Sí? Si es inmediato, hablamos de un asentamiento inmediato. O sea, si el asentamiento se da de una sola vez, en cuestión de horas, de segundos, de minutos, incluso creo que hasta de días podría ser válido, el asentamiento es inmediato. Pero si el asentamiento no se da de esa manera, sino que es progresivo a lo largo de la semana, los meses e incluso algunos años, estaríamos hablando de un asentamiento por consolidación primaria. ¿Sí? Y es un asentamiento que depende del tiempo y del tipo de material. Como ustedes se imaginarán, si en el primer caso era inmediato porque el agua salía rapidito, ¿qué tipo de material podría estarse presentando en el segundo caso para que el agua tarde en salir? Tiene que ser un material permeable, ¿cierto? Impermeable. Impermeable, porque Impermeable. que no agarra nada. Tiene que ser un material impermeable. ¿Ok? Los materiales granulares así no son impermeables. Ellos tienen buen desalojo del agua. Entonces, digamos que los granulares lo dejamos como un poco al lado, a un lado, ¿no? Sí, tiene que ser Entonces más eso nos lleva como que más que todo a los finos, Sí. ¿cierto? Como por ejemplo un limo, una arcilla. La Ahora, arcilla. ese asentamiento inmediato no es conocido a la hora de la realización de la estructura, ¿no? O sea, no es conocido ese asentamiento inmediato, de que se calculó de que se iba a asentar la estructura. Lo hicieron así porque se iba a asentar o es una falla que se presenta a lo largo de la construcción de la obra, pues. Es una falla controlada, porque se sabe qué es lo que va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un terreno en el cual tú esperas que el asentamiento sea considerable, que dicho sea de paso, no debe exceder lo que nos dice la normativa, ya vamos a hablar de eso, pero si estás en una zona donde tú sabes que el asentamiento está, por ejemplo, al límite, ¿sí? Sabes que la estructura se va a mover de manera relativa entre sus elementos. Si se mueve de forma relativa entre sus elementos, yo te sugeriría a ti que, por ejemplo, la estructura, si es metálica, no fuese soldada en su totalidad, sino apernada para que permita cierto grado de movilidad, ya que el suelo, ¿no? Es así. Entonces, bueno, es mi criterio, ¿no? Hay otros que consideran es lo contrario. Bueno, si se te mueve el suelo, que también es válido, haz la estructura lo suficientemente rígida como para que cuando ocurran estos movimientos, la estructura no se deforme. O sea, Es otro criterio. concreto, tiene que ser súper. ¿Ah? No, o de acero, pero o sea, garantizando o sea, no vas a diseñar un tipo de estructura
clase C, ¿no? O sea, tiene que ser algo tipo B, o por no decir A, tipo hospitalario y de alta importancia, ¿no? En el caso de la acera. Ok, andamos un poquito más adelante, ya creo que aquí. Importante, y ya cerca de terminar se lo prometo, no es que estoy en cadena. Mira, asentamiento diferencial, esto es lo más peligroso en la estructura, y esto es lo que se busca controlar, es este asentamiento diferencial. Partimos de un asentamiento total, que sería el asentamiento que se da en un solo elemento de zapata, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un conjunto de zapatas, de una estructura? Lo que a nosotros nos conviene es evitar que ocurra un asentamiento aquí con otro asentamiento acá, otro asentamiento acá, otro asentamiento acá, y que excedan de ciertos parámetros, porque eso nos van a solicitar a la edificación. Entonces imagínense aquí, en este caso, mira, yo le voy a ser franco, esto en la vida real no ocurre. Esto que están viendo aquí, mira, esta zapata está sentada, esta otra zapata tiene un asentamiento, pero que fue evidentemente mucho menor que este, ¿sí? Pero en la vida real, la estructura no va a agarrar esta forma. No, lo que va a aparecer aquí es un agrietamiento en el elemento estructural, por ejemplo en el plano, y si esto lo tenemos full aquí con una pared, entonces usted ve a la viejita, la señora de la casita hecha por, no voy a decir qué instituto, entonces, ay señor, pero es que yo tengo una grieta aquí que me atraviesa toda la pared. Asentamiento diferencial. Claro, en el caso de que no sea una losa flotante. Bueno, yo sé que su tiempo es valioso y no le quito más tiempo. No le quito más tiempo. Seguimos aquí rapidito. Ok, fíjense. Los asentamientos. Bueno, la deformación vertical que experimenta el terreno debido a las cargas impuestas por la superestructura. Esto lo van a tener ustedes como material. Tenemos entonces esencialmente 3 tipos de asentamiento inscritos a lo que es el asentamiento total. El asentamiento total es producto del asentamiento inmediato o elástico, el que yo les expliqué que se produce de una sola vez, ¿okay? Más la consolidación o el asentamiento por consolidación primaria, que depende del tiempo y del progresivo desalojo del agua del terreno. Pero hay uno último que sería la consolidación secundaria o fluencia, o CRIP, también se llama CRIP, que depende, eso ya ocurre después del asentamiento por consolidación primaria y que depende del reacomodo de las partículas de suelo. Ya no depende del agua, simplemente del tiempo y que haya pasado el primer asentamiento por consolidación primaria. Ok. Entonces, acá, dentro del primero, el asentamiento inmediato, bueno, algunas bibliografías, como las aquí citadas, coinciden en que pueden tardar segundos, horas, yo diría que incluso días. En el caso del primario, bueno, fíjense, se da en arcillas saturadas, limos, humedad, meses o años. Y el secundario, o CRIP, en arcillas muy plásticas, limos orgánicos, turbas, tarda años o décadas, incluso décadas, en que se sigue asentando. Por eso tú ves que de repente están las casitas de hace, cuando estaba el MOB de repente, y entonces ya con el paso de los años, la señora tiene 30 años y ahora es cuando se está viendo ese poco de agrietamiento y continúa el agrietamiento, porque es que el agrietamiento debería detenerse si el asentamiento se para. ¿Sí? O sea, es lógico, ¿no? Si se detiene el asentamiento, el agrietamiento también, pero si continúa el agrietamiento, quiere decir que después de esos 20 años que le regalaron, 30 años que le regalaron la casita a la señora, ¿sí? Continuó este señor que está aquí, ¿no? De acuerdo a la bibliografía. Ocurrió el CRIP. Sea, primero, no hubo mucho asentamiento inmediato, es lo más seguro. Segundo, ocurrió lo que es el asentamiento primario, ¿no? Y por último, siguió avanzando el secundario o CRIP a lo largo del tiempo. Y se siguieron agrietando esas paredes y bueno. Perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos este asentamiento? Porque tenemos que saber números al asunto. Entonces, el asentamiento es inversamente proporcional al módulo de elasticidad del suelo y directamente proporcional a lo que es, por ejemplo, el coeficiente de Poisson, así como a las características geométricas de la edificación y a la carga. Importante, ahorita vamos a hacer un ejercicio que involucra cambio de carga solamente. Entonces,
De la fórmula les explico. El S es el asentamiento elástico bajo el centro de la cimentación. Aquí estaríamos hablando solamente del primer tipo de asentamiento que se llama El primario. No, el No, inmediato. no. El inmediato. El ok, inmediato. inmediato. De hora y. Chévere. De segundo. Del inmediato, ok. Esta Q que nosotros estamos viendo acá es la presión neta de contacto carga-área. Es la presión que llega a la interfaz suelo-zapata. Esa interfaz que vemos en el robo, que nosotros calculamos después que sumamos el peso del material, más el peso de la zapata, todo eso, esa presión es esta que está aquí, este Q que está acá, es la presión de contacto. Ojo con eso. Aquí lo importante es saber qué es cada cosa. B es la menor de las dimensiones de la zapata. En el caso de una zapata cuadrada, obviamente que es el lado de la zapata cuadrada. El coeficiente de Poisson del suelo, que viene ya definido, él está tabulado, le voy a mostrar algunas tablas. El módulo de elasticidad también es módulo de deformación. Él se calcula en función del módulo de corte, de acuerdo a las normativas que podemos ver, 2 veces, me parece recordar, 2 veces el módulo de corte por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado. Sin la memoria no me falla. Pero de cualquier manera, esto también se lo traje correlacionado en tabla para que no tengan tanto trabajo y tengan que echar mano. Este factor, I sub G, es el factor de influencia por forma y depende de si la zapata es flexible o rígida, cuadrada o rectangular. En nuestro caso vamos a trabajar en este momento con zapatas cuadradas y vamos a notar que es un factor tipo y que va a ser siempre constante 1.12 siempre y cuando nos mantengamos en zapatas cuadradas. Y por último, el factor de profundidad, de acuerdo a Fox, que corrige por el tema del empotramiento la profundidad bajo la superficie. Este último factor, μ sub d, relaciona es la profundidad a la cual nos fundamos. ¿Sí? Ejemplo no, las gráficas, las tablas. Miren, aquí están las tablas que las vamos a utilizar en su momento, no quiero adelantarme. Ahora sí, aquí están otras tablas donde vemos, por ejemplo, en función de la clasificación de suelos, cada uno de los factores, el μ típico, igual que el corte, la G, igualmente que el módulo de elasticidad. ¿Sí? Chévere. Y aquí, muy importante, esta tabla que tienen acá en su presentación, que después van a estar revisando, contiene el tipo de estructura, el asentamiento total admisible, el asentamiento diferencial admisible y algo que se llama distorsión angular admisible. ¿Qué es la distorsión angular admisible? Interesante, ¿no? Pero como ustedes no tienen echar número, vamos a hacerlo. Ok. Lo primero que vamos a hacer, bueno, de hecho es algo muy sencillo. Lo que voy a hacer es explicar qué se hace y cómo se hace. Como ustedes podrán ver, estos datos, ¿de dónde vienen? Del estudio de suelo. Del parcial. ¿Se acuerdan? Bueno, la base sí. 0.73, 200, La curva, 93. Del parcial. Del parcial que le acabo de hablar, que ustedes resolvieron. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Simplemente le estamos dando continuidad a ese parcial. Chévere. Entonces, de acuerdo a los datos del parcial, nuestra Q es de 0,73 kilos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Que ustedes lo van a corroborar por robo. La base es de 200 centímetros. El I sub S es 1.12. ¿Por qué es 1.12? Les explico y tomen nota y pendiente con eso. Es 1.12 ¿por qué? Porque si nos vamos acá a las tablas, el I sub S nos da primero el tipo de relación L entre B. ¿Sí? L entre B son los lados de la zapata. Como en una zapata cuadrada, la relación es 1. ¿Sí? Entonces, para relación 1, tenemos un I sub S aproximado de 1.12. ¿Sí? De allí se deriva que nosotros estemos utilizando 1.12 acá. Ahora bien, luego viene este factor que realmente es μ sub d, echen la culpa a la IA, es μ sub d, es igual, o debemos considerar para μ sub d, el factor d entre b, siendo
siendo D la profundidad de apoyo de la cimentación, como lo ven en este plano. Tenemos una profundidad de 1,20 m, 1200 milímetros, como lo quieran ver. 1,20 dividido entre el lado, que serían 2 metros. ¿Sí? El resultado da 0,60. Con este resultado de 0,60, yo me tengo que ir a mi tabla. Acá, mío sub D, L entre B, aproximadamente 1, porque estamos hablando de zapata cuadrada. 0,60. Fíjense que tenemos 0,50. Vamos a llegar a una convención. Cuando estemos, por ejemplo, en D entre B, para evitar interpolación, ¿sí? Vamos a irnos al que corresponda y vamos a utilizar el mayor valor. ¿Por qué? Aunque en el ejercicio yo le coloqué el mínimo, pero le voy a explicar por qué es bueno llegar a esa... Porque es bueno llegar a ese acuerdo. Fíjense, como ustedes verán en esta ecuación, el asentamiento es directamente proporcional al factor μ sub D, ¿sí? Dependiente de la profundidad de apoyo. Lo que quiere decir que cuanto mayor sea el factor μ sub D, mayor va a ser el asentamiento. Lo que quiere decir que si mi asentamiento acá me da mayor el calculado, yo estoy sobredimensionando, sobreestimando el asentamiento que pudiese dar en ese punto. Entonces me interesa a mí cómo decir el factor para dormir tranquilo, ¿no? Ese es el factor para dormir tranquilo. Entonces, bueno, si vamos a utilizar entre 0,70 y 0,80, yo me voy por el mayor valor para que me dé el mayor asentamiento, y ese mayor asentamiento exagerado es el que yo voy a comparar con mi número. Si cumplió, chéverísimo, voy sobrado. Y esa es la moraleja del asunto. Entonces, para que recuerden, el módulo de Poisson era de 0,30 y en este caso sí, este dato yo no se los di, pero se lo estoy dando ahora. El módulo de elasticidad para este tipo de suelo, que recuerden era una arena bien gradada. ¿Sí? Arena bien gradada, corresponde a 800 kilos por centímetro cuadrado. De todas maneras, eso lo pueden ubicar acá. Fíjense, para arena bien gradada, si yo me voy acá a valor representativo, coeficiente de Poisson, módulo de corte, etc., yo entro, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelo, arena bien gradada, ¿sí? El μ típico, que es el módulo de Poisson, es 0,3 y me da de una vez el módulo de corte y la elasticidad, no, el módulo elástico, en toneladas metro y en kilogramos por centímetro. De aquí salen los 800 y de aquí sale el 0,30. O sea que si yo no se los especifico en el parcial, o no se dice en el estudio del suelo, o no nos los dan por algún lado, nos metemos en la tabla y obtenemos los valores. Ahora una pregunta, profe. Ahí en MUSI usted dividimos el valor de 1,20 entre 2 metros, que era B, pero como tenemos una zapata cuadrada, por lo menos, o sea, un lado igual al otro, pero una rectangular, ¿cuál usaríamos? Bueno, dependiendo, o sea, tienes que ahí calcular, tú decías en este, ¿no? No, es que no. El 1,20, que ya sabemos de dónde, entre 2, aquí en este caso era B. No, escucha, esto acá, tú vas a agarrar es el lado ancho. Ah, ¿sí? ok. El ancho de la zapata. O sea, no es que si es una zapata de 10 metros, agarrar los 10 metros, no, agarras el ancho. ¿Ves? Vamos a tomar el ancho. Perfecto, entonces, bueno, ya después de simplificar o de colocar todos los parámetros dentro de la fórmula, nos da 0,11 centímetros, y al comparar con la tabla, ¿cuál tabla? De los admisibles, ¿sí? Nosotros tenemos este caso, tipo de estructura, uso una estructura corriente de marco de concreto acero, una estructura corriente. Nos dice la norma, o corrijo, la norma no, esto no lo dice la norma juvenil, esto lo dicen los códigos internacionales, a lo cual hacemos bien en fijarnos, porque la norma juvenil no establece directamente la relación de asentamiento, sino de deriva, ¿no? Como un criterio, digamos, de solicitación, o que debemos salvaguardar a la hora del uso de la estructura, o sea, la puesta en marcha de una estructura. Entonces, acá nos indica un asentamiento total admisible de 25-50 milímetros. En robo, ustedes se acuerdan que teníamos 5.1 centímetros, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok, bueno, si no se acuerdan, ahora lo van a recordar.
El asentamiento diferencial admisible va de 15 a 30, en nuestro caso no vamos a trabajar con esto todavía, sino que nos referimos acá. 25 a 50. ¿Cuál tomamos? No, el menor, el más desfavorable, claro. Es más recomendable. Si nos dice que va de 25 a 50, vamos a ser más restrictivos. Vamos a tratar de no pasarnos del parámetro de 25 milímetros, porque así garantizamos el cumplimiento. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Entonces, esa es otra de las cosas u otra de las filosofías que yo quiero que se lleven. Tratemos de ser holgados con respecto a los parámetros, con respecto a lo que nosotros decidamos hacer. ¿Sí? Bueno, mira, si aquí te están mandando a calcular una edificación, y esto es típico, una edificación para uso de almacén, pero tú piensas que el propietario puede dedicarlo en algún momento a hacer una fiesta, un baile joropo ahí arriba, entonces tienes que considerar en la norma 2002, en la tabla 5.1, espacio para salón de baile, pues no para almacenamiento o X. O sea, váyanse siempre por lo más desfavorable. ¿Sí? Esa es mi sugerencia. Para que después no tengan pesadillas en las noches. Ajá. Bueno, y listo. Y ahora sí vamos entonces.